Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados. Venid todos, seres amados, a la escolástica de Jesús, María y José, familia de Nazaret, que conectada hace 2023 años, respectivamente Jesús en cabeza de la iglesia y María Santísima representando todas las almas, todos los carismas que somos siendo cada ser, siendo testimonio de Dios en el Evangelio de Cristo, siendo Evangelio cada quien por su sentir, pensar y actuar en coherencia, por su ser, su vida y su obra, a la manera de Cristo, según las enseñanzas de Cristo y sanados por Cristo, siguiendo la voluntad del Padre Celestial, a partir de las obras, hechos y acciones en materia de amor, misericordia y justicia divina, que para ello el Espíritu Santo Paráclito es la familia sagrada que ha estado desde el inicio y hasta el fin de los tiempos, alfa y omega, en todos estos procesos que conectan la creación de la humanidad, que es la familia humana encarnada en Adán y Eva, nuestros primeros padres, y entonces ahí están las tres familias. Aún María, descendiente como humana de esa generación, por las tribus de Israel, hasta llegar la familia Anahuín en tiempo de Jesús, con Juan Bautista y su madre Santa Isabel, prima de la Virgen María, y empiezan la María, la de Cleofás, y ya la familia espiritual y mística que conectas con San Juan Evangelista en la cruz, por quien doblan las campanas, por ti, por mí, por todos, seres amados. Saludo con un ósculo santo de Nuestra Señora de las Mercedes en la catedral del municipio de Jericó, igual de nuestra hermana Santa Laura Montoya, y en particular hoy que se conmemora de nuestros santos Benito Abad y Escolástica, gemelos. Reciban un amoroso saludo fraternal de su servidor, amigo y hermano de esta Fundación Amaya, para entrar en profundidad en la meditación de la palabra de Dios. Como ya se decía, ese recorrido por el Génesis, hoy particularmente en el capítulo 3, se habla del demonio, la serpiente, el tramposo, el mentiroso, el ocioso el patán, el enemigo de Dios, que reta en tanto hacer de las suyas para hacer caer en tentación, por tanto pecar y tener sentido de culpa en Adán y en Eva, y por tanto salir del paraíso, porque ahí a plenitud, en felicidad, en libertad y paz. Hay que trabajar para ello, eso significa muerte. Morir en este mundo terrenal para poder renacer con Cristo hacia el reino de los cielos. Y eso es lo que viene a ser como maestro, profeta y sacerdote eterno según el rito del Melquisedec, según el Evangelio de San Marcos, con la sanación de un sordo y tartamudo, y reconectarlo consigo mismo, con su comunidad y con la sociedad, para volverle su dignidad como persona humana, por tanto, con presencia de lo divino, que en gracia de Dios hemos sido creados en semejanza a la familia sagrada, excepto en el pecado, que es lo que Jesús vino a redimir del demonio aquel que el paraíso hizo caer en pecado a Adán y Eva, y que las culpas recaen sobre nosotros, porque esa diferenciación del bien y el mal nos lleva a creernos semidioses, o a creer en otros dioses, o a estar sin Dios, y creyendo que todo es bien, y creyendo que no hay mal. Sí hay, es el enemigo, pero hay que tener la sabiduría divina
el discernimiento que da el Espíritu Santo por encima del conocimiento humano, porque es el que nos lleva al ego, al apego, al desasosiego en su orden. Y ese es el principal de los pecados, de las ofensas a Dios, de la desobediencia a Dios. Entonces, seres amados, esa es la meditación de hoy. Y en el Salmo 24, precisamente, que dichosos los que están absueltos de su culpa. O sea, la conversión que cada quien en gracia de Dios viene liderando y que implica esa contrición perfecta que está el del bautismo. Sea entonces la palabra de Dios hoy que nos permita hacer una meditación con la inspiración del Espíritu Santo. Invocamos su presencia en todos seres amados. Hoy que particularmente pues con esta conmemoración de la Iglesia, recordar que el día del Sagrado Corazón de Jesús hoy viernes, Sagrado Corazón de María y el Sagrado Corazón de José, Sagrado Corazón de la familia de Nazaret, ruega por nosotros. En el libro del Génesis, en el capítulo 3, Adán y Eva desobedecen a Dios. La serpiente era más astuta que todos los animales salvajes que Dios el Señor había creado y le preguntó a la mujer: ¿así que Dios les ha dicho que no coman del fruto de ningún árbol del jardín? Y la mujer le contestó: podemos comer del fruto de cualquier árbol, menos del árbol que está en medio del jardín. Dios nos ha dicho que no debemos comer ni tocar el fruto de ese árbol, porque si lo hacemos, moriremos. Pero la serpiente le dijo a la mujer: no es cierto, no morirán. Dios sabe muy bien que cuando ustedes coman del fruto de ese árbol, podrán saber lo que es bueno y lo que es malo, y que entonces serán como Dios. La mujer vio que el fruto del árbol era hermoso y le dieron ganas de comerlo y de llegar a tener entendimiento. Así que cortó uno de los frutos y se lo comió. Luego le dio a su esposo y él también comió. En ese momento se les abrieron los ojos y los dos se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se cubrieron con ellas. El hombre y su mujer escucharon que Dios, el Señor, andaba por el jardín a la hora en que sopla el viento de la tarde, y corrieron a esconderse de él entre los árboles del jardín. Pero Dios, el Señor, llamó al hombre y le preguntó: ¿dónde estás? El hombre contestó: escuché que andabas por el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo, por eso me escondí. Entonces Dios le preguntó: ¿y quién te ha dicho que estás desnudo? ¿Acaso has comido del fruto del árbol que te dije que no comieras? El hombre contestó: la mujer que me diste por compañera me dio de este fruto y yo lo comí. Entonces Dios el Señor le preguntó a la mujer: ¿por qué lo hiciste? Y ella respondió: la serpiente me engañó y por eso comí del fruto. Entonces Dios el Señor dijo a la serpiente: por esto que has hecho, maldita serás entre todos los demás animales. De hoy en adelante caminarás arrastrándote y comerás tierra. Haré que tú y la mujer sean enemigas, lo mismo que tu descendencia y su descendencia. Su descendencia te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. A la mujer le dijo: aumentaré tus dolores cuando tengas hijos, y con dolor los darás a luz, pero tu deseo te llevará a tu marido, y él tendrá autoridad sobre ti. Al hombre le dijo: como le hiciste caso a tu mujer y comiste del fruto del árbol del que te dije que no comieras, ahora la tierra va a estar bajo maldición por tu culpa. Con duro trabajo la harás producir tu alimento durante toda tu vida.
La tierra te dará espinos y cardos, y tendrás que comer plantas silvestres. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente, hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste formado, pues tierra eres y en tierra te convertirás. El hombre llamó Eva a su mujer, pues ella fue la madre de todos los que viven. Dios el Señor hizo ropa de pieles de animales para que el hombre y su mujer se vistieran, y dijo: ahora el hombre se ha vuelto como uno de nosotros, pues sabe lo que es bueno y lo que es malo. No vaya a tomar también del fruto del árbol de la vida, y lo coma y viva para siempre. Por eso Dios, el Señor, sacó al hombre del jardín del Edén y lo puso a trabajar la tierra de la cual había sido formado. Después de haber sacado al hombre, puso al oriente del jardín unos seres alados y una espada ardiendo que daba vueltas hacia todos lados para evitar que nadie llegara al árbol de la vida. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y en el Salmo 24, el Salmo 24 dice: dichosos, Salmo 32. Dichoso el que está absuelto de su culpa. Confesión y perdón en la instrucción de David. Feliz el hombre a quien sus culpas y pecados le han sido perdonados por completo. Feliz el hombre que no es malintencionado y a quien el Señor no acusa de falta alguna. Mientras no confesé mi pecado, mi cuerpo iba decayendo por mi gemir de todo el día, pues de día y de noche tu mano pesaba sobre mí, como flor marchita por el calor del verano, así me sentía decaer. Pero te confesé sin reservas mi pecado y mi maldad, decidí confesarte mis pecados y tú, Señor, los perdonaste. Dichoso el que está absuelto de su culpa. Por eso en momentos de angustia los fieles te invocan, y aunque las aguas caudalosas se desborden, no llegarán hasta ellos. Tú eres mi refugio, me proteges del peligro, me rodeas de gritos de liberación. Dichoso el que está absuelto de su culpa. El Señor dice: mis ojos están puestos en ti, yo te daré instrucciones, te daré consejos, te enseñaré el camino que debes seguir. No seas como el mulo o el caballo, que no pueden entender, y hay que detener su brío con el freno y con la rienda, pues de otra manera no se acercan a ti. Los malvados tendrán muchos dolores, pero el amor del Señor envuelve a los que en Él confían. Alégrense en el Señor, hombres buenos y honrados, alégrense y griten de alegría. Dichosos los que están absueltos de su culpa. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y en el Santo Evangelio según San Marcos, en el capítulo 7, entre los versículos 31 y 38, Jesús sana a un sordo y tartamudo. Jesús volvió a salir de la región de Tiro y pasando por Sidón, llegó al lago de Galilea, en pleno territorio de Decápolis. Allí le llevaron un sordo y tartamudo y le pidieron que pusiera su mano sobre él. Jesús se lo llevó a un lado, aparte de la gente, le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua. Luego, mirando al cielo, suspiró y dijo al hombre: Éfata, es decir, ábrete. Al momento los oídos del sordo se abrieron y se le desató la lengua, y pudo hablar bien. Jesús les mandó que no se lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, todos más lo contaban. Llenos de admiración decían: todo lo hace bien, hasta puede hacer que los sordos oigan y que los mudos hablen. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Mis seres amados,
Nuestro Maestro Jesús, profeta y sacerdote, según el rito de Melquisedec, médico del alma, de la mente y del cuerpo. Hace en la narrativa de nuestro hermano evangelista San Marcos una perfecta descripción de lo que del ser, vida y obra de Jesús representa esa coherencia en sentir, pensar y actuar para conectar con el Padre Creador, Abba, y hacer su voluntad en meditación profunda, en oración y acción, con el ayuno que implica desprenderse de todo el poder y majestad que bien lo pudiera hacer su honor y gloria para abajarse en una kenosis a lo más cercano al hombre, sentir su dolor, su angustia, su frustración y ocuparse íntimamente de él. De ahí que las obras, hechos y acciones se reflejan en todo el comportamiento de Jesús allí en esta escena. Se puede observar la vinculación íntima de este ser con Dios, en persona Christi, el mismo Jesús. Es con Él, es una relación íntima, propia y directa, singular, única. Por eso aleja al gentío. Nada de bullicio, nada de proselitismo, nada de extravagancias. De un lado, por conservar el estilo propio de sanación, con la misericordia, sintiendo estos sentimientos de esta persona, siendo consecuente con ellos, sentirlo como si fuera el mismo Jesús, que lo estuviera padeciendo en todo. Conoce nuestro ser, explora nuestro corazón, lo sondea en detalle, lo desconfigura para volverlo a configurar y le da la paz, la libertad, la felicidad a través de rescatar su dignidad humana. Va al corazón, que es donde habita Jesús en el Espíritu Santo y el Padre Creador. Ahí está la Trinidad. Y hace un protocolo, dirían de salud, pero que es una forma de conexión directa. Cuando le toca con sus dedos los oídos es para conectarlo por la fe con el corazón. A este ser lo llevan, no fue por su cuenta, no fue porque cree en Dios, le cree a Dios y quiere crear con Dios, no. Quizás sí, pero lo llevaron otros, por eso lo aparta, para empezar el proceso con él. Ahí está la maestría, proceso de enseñanza, aprendizaje, pedagogía de Cristo. La salud, sanación, al alma yendo al corazón. Para conectar la mente, entonces ahora sí, con la saliva, que es palabra de Dios, el verbo, acción creadora, esa fuerza transformadora, le toca su lengua para que la suelte. Muestra en esa intimidad que no tiene escrúpulos de la persona para tocarlo en las partes afectadas, como en algunas otras escenas abrazaba el leproso, no temía contagiarse. Se unta de humus, de humanidad. Ese es el abajamiento que hace Jesús para empezar a levantarlo. Mire que lo levantes desde su ser interior. Por eso lo lleva aparte, solo Él. Miles y millones de seres y el trabajo lo hace Dios con cada uno, Cristo. Eso está enseñando. Los demás allá con su ruido. Y habrán apóstoles, discípulos, seguidores, de todo. No le interesa. Con cada uno habrá de hacer su trabajo. Y en esa
forma que también era de la época, la palabra efetá, que significa ábrete, también es despierta, es conecta, todos los sentidos. Entonces, para que pueda ver por el amor los ojos, pueda oler, como cuando se decía en la palabra de Dios ayer que insuflaba en tocar la nariz, el tabique, para que entrara el aire, el fuego, creador. Entonces activa al ser. La mente ya empieza a crear emociones, sensaciones, pensamientos de bendición, de bien decir, de bienaventuranza, cuando quizá adentro, en su mundo interior, por la frustración que causa el estar así, sordomudo o tartamudo. Quiere decir que si tartamudea, ya tenía, lo decía nuestro hermano Everardo Cázares, ya tenía antes la voz y la había perdido, podría ser. Eso tiene que ver con la conversión, el estado de vida de conversión de cada ser en su proceso de santificación, según haya sido el haber hecho la confesión, aceptar en su desobediencia a Dios, en su alejamiento de Dios, distanciamiento por obvias razones. Ya lo veremos con Adán y Eva, las trampas del enemigo, del adversario, el opositor. Creerse Dios, no lo necesito, sino cuando siente la enfermedad, la angustia, el dolor. Ahora sí, cuando ya uno hizo el daño. Ahí sí busca a papito para que lo arregle, para que nos saque del lío, para que nos devuelva al... Pero Jesús lo hace por su infinita misericordia, restaurar, para ponerlo en el punto. Ahora sí, para que sea providencia tiene que estar en condiciones a igual con todos. Entonces ya la mente va a elaborar cosas que en la sociedad el ser enfermo es ser marginado, es ser excluido, es el perderse en su libertad para poder hacer oficios, desempeñarse en sociedad, articularse con los demás. Son repudiados, son seres impuros, según lo escribo fariseos, las costumbres que se ha hablado estos días, y los no saduceos. Entonces tiene un pecado original, vamos a ver, desde el origen. Ley mosaica, entonces se va mucho a la creación, al Génesis. Entonces, claro, creen que eso se va pegando, como por higiene, como es superficial, se va pegando de uno a uno y se traslada genéticamente. Lo heredó del papá, lo heredó de la mamá. No, no, no. Cada uno tiene su historia con Jesús y Jesús lee la historia sagrada de cada quien. Sagrada para él. Es la historia humana para ese proceso de regresar al cielo. Pero entonces ahí ya lo conectan lo físico, que ese ya sería el trabajo clínico, médico, de restablecer la salud. Entonces, mire, alma, mente y cuerpo. Está haciendo toda la circulación. Ya él va a tener por su medio, desde el interior, la capacidad del dominio, la fuerza es del espíritu para ordenar la mente, ordenar los pensamientos, ordenarle a las emociones que sean de bendición, de fraternidad, de humildad, porque eso ya le hace saber que necesita a Dios. Y eso va liberando del pecado, de la culpa, que es cuando hace creer que no necesita a Dios. Vamos entonces a la Génesis, que ahí es donde empieza el ser humano a entrar en muerte eterna, al ser liberado del paraíso. ¿Qué hace Jesús? Con toda la familia sagrada, Padre y Espíritu Santo, con la familia de Nazaret, Jesús, María, Jesús, y con toda esa familia que constituyen santos, mártires y apóstoles que han antecedido y ahora son nuestros hermanos consagrados, hermanos y hermanas, y ya santos en vida, como dice el Papa Francisco, desde nuestros obispos y los sacerdotes y laicos comprometidos, seres que en gracia de Dios nos comparten de sus experiencias de vida, todo ello importante. Y tú mismo, cuando haces el ejercicio, yo mismo, cada quien mismo, cuando hace ese ejercicio con conciencia de meditación, oración, ayuno, acción, de la vida sacramental, el bautismo, la comunión, la confesión, que es la conversión, ¿en qué versión estás? ¿El que cree que es santo y va santo derecho? ¿O el que está en un proceso de santificación y asume que ha habido culpa y la está corrigiendo?
o el otro que no hace conversión porque ya es aversión, está al contrario, está como ovejas sin pastor, pero bueno. Entonces, en esa diferenciación entre el bien y el mal es el conocimiento humano y la sabiduría divina. Ahí es donde entra la presencia del Espíritu Santo. La necesidad del fuego eterno para poder, que es el regalo que nos hace Jesús en la familia sagrada, para poder tener allí la ayuda, si no, no volveríamos. No volveríamos al reino eterno, al reino de los cielos, no habría vida eterna, que es el árbol otro, que es el de la eternidad. Para poder ganar vida en eternidad tenemos que hacer todo este proceso de tránsito en esta escuela. Por eso decía al inicio, bienvenido a la escuela de Jesús, porque a eso vino, con su Madre Santísima y el Papito José. Es muy seguro que ese carisma, esa delicadeza, esa sutileza con que Jesús se aproxima a cada ser siendo para sanarlo, para abrazarlo, para mostrarle su amor, su misericordia y su compasión, mucho de María Santísima, de su madre. Tiene de la mujer, por eso la nueva Eva. Lo contrario a lo que hacía la Eva en el principio, y caer en esa tentación, en la trampa y seducir, porque el tramposo hace todo lo posible, se las inventa. El mal siempre pega dos veces porque pega primero, porque el que está al lado del bien nunca está pensando mal de nadie, entonces no tiene que prevenirse. Si se estuviera previniendo ya estaría sintiendo, pensando y actuando mal. Me parece muy hermoso cuando Jesús allí, haciendo pues en el Espíritu Santo una interpretación que le sana al oído y en la voz, porque lo lleva a ese silencio interior. Recuerden, decía él mismo por allí en algún momento, y en la Sagrada Escritura, lo han dicho otros sabios, uno es esclavo de sus propias palabras, pero es amo de su silencio. Entonces, más que el afán de hablar, es escuchar para comprender y para trascender, no para contestar como hacemos. ¿Por qué no hay comunicación? Porque queremos que nos escuchen, pero no escuchamos. Queremos que Jesús nos escuche y no lo escuchamos, y Él habla en el silencio. También está enseñando eso. Búscame en la intimidad, ve a orar a un lugar en la habitación aislado, en silencio, quédate callado si quieres que yo hable, y uno no lo deja. Es pidiéndole, regañándole, exigiéndolo, culpándolo de lo que le pasa, poniéndolo, que eso es lo que hace el enemigo, hacerlo ver a Dios como el enemigo. Esa es de las trampas, lo decía Carlos Yepes en la meditación de la palabra, es otra de las formas. Hay muchas. Haz un ejercicio de conciencia. Invito pues amorosamente, yo también lo hago. Y trata de mirar en todas esas trampas que has caído, que esa es tu confesión, eso es con Dios, no con nadie. Por nuestra Santa Iglesia se hace con el sacerdote, porque in persona Christi ha sido consagrado para ello. Y eso alivia, porque comparte ya entre dos la culpa. No es que vaya a hacerlo sentir culpable porque al sacerdote se le olvidará eso después, y mejor, no está llevando cuentas de ello ni sistematizando los pecados. De hecho, pues es muy a veces que impertinente o inoportuno o inconsciente que dicen tal o cual pecado sin decir la persona, pero resulta que allá a la parroquia si va fulano, está hablando de este, está hablando del otro, porque entonces cuando está escuchando uno lo malo de la palabra, uno piensa en la otra persona, vea, eso le cae muy bien a fulano, ¿y por qué no a uno? Resulta que en algún momento uno pasó por ahí. O sea, esas formas siempre circulan en la sociedad. Esas formas de inducción al pecado, esas maneras de la serpiente engañar. Y no porque sea hombre o mujer, no, mis seres amados, eso también hay que quitarlo ahí de ese machismo, de ese feminismo, que esa es otra de las formas que él utiliza, ponernos a pelear entre uno y otro. Que porque es de un género o del otro, que porque cree en esto, cree en lo otro. No, no, no. Conexión con la divinidad, íntimamente, esa es la mejor didáctica en educación, y ahí está la salud. Y el ambiente, claro, el paraíso. Queremos un paraíso terrenal, tener buenas relaciones con la divinidad, buenas relaciones con la humanidad y buenas relaciones con la
terrenalidad. Shema, eso significa el Shema, escucha, obedece a Dios, respeta a Dios, ten temor de Dios. Y de ahí para allá, amar a Dios sobre todas las cosas, a tu prójimo como a ti mismo. No al revés. Porque amándose a sí mismo se le olvida amar al hermano y menos a Dios. Esa es la serpiente. Seres amados, maravillosa meditación de la palabra de Dios hoy. Sigan siendo bendecidos. Se les ama fraternalmente, muy agradecidos. Hasta mañana, Dios mediante, un abrazo.